Buenos días, que Dios les bendiga en este comienzo de semana. Espero que se encuentren bien. Quisiera compartir con ustedes el devocional de hoy que tiene como título una sola palabra: escuchar. Escuchar. Y quisiera invitarles a escuchar una alabanza antes de compartir la enseñanza.
Amén. Quiero escuchar tu voz. Vamos a dar lectura en esta mañana a una porción del Salmo 81 a partir del versículo 8 al 16. Salmo 81, 8 al 16. Dice el Señor: Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si quisieras escucharme, no habrá en medio de ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso obedecer. Los entregué, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron según sus propios consejos. Oh, si me hubiera escuchado mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y su suerte quedaría fijada para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Vamos a leer el devocional en esta mañana, que nos llega de parte de la señora Tracy Hughes, en California. Un día, durante una discusión con mi esposo, me dijo: querida, siempre tienes razón, pero no me escuchas. Esa frase llamó mi atención. Todos los seminarios y talleres para matrimonios hacen énfasis en la comunicación, especialmente en la importancia de escuchar. Mientras reflexionaba sobre esto, descubrí por qué no escuchaba. Estaba centrada en mí misma. Mi orgullo deseaba probar que yo tenía razón y que mi esposo estaba equivocado. Necesitaba aprender a ponerme en el lugar de mi esposo y escuchar su punto de vista. Después de todo, la Biblia nos enseña: deben estar listos para escuchar y ser atentos para hablar. Escuchar también es importante en nuestra vida de oración. Si la oración es conversar con Dios, entonces escucharemos lo que Dios nos está diciendo. Es muy posible que cuando escuchemos y obedezcamos a Dios, Dios haga por nosotros lo que prometió a Israel: someter todas nuestras fuerzas que se nos opongan. La primera vez que oremos, centrémonos en Dios, o la próxima vez que oremos, centrémonos en Dios y no en nosotros mismos y nuestras circunstancias. Es posible que nuestras oraciones no siempre tengan las respuestas que deseamos, pero nuestras vidas pueden ser transformadas al escuchar y obedecer a Dios. Dice la oración: Todopoderoso Dios, ayúdanos a escuchar tu voz con nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros espíritus. Amén. Interesante la palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuál será el problema si Dios está hablando continuamente? Si Dios nos ha hablado tan claro, que nos ha hablado a través de sus escrituras inspiradas, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, y según la fe cristiana nos habla a través de la exposición de su palabra. ¿Cuál es el problema si la palabra de Dios abunda? ¿Cuál será el problema para escuchar? Bueno, de la misma manera que nuestra hermana testifica que el orgullo en su corazón fue un impedimento para escuchar a su esposo,
porque ella siempre quería hacer valer su propio punto de vista, hacer ver que ella tenía la razón. Y cuando alguien está defendiendo su propio punto de vista y quiere hacer valer que tiene la razón, automáticamente sus oídos están cerrados para escuchar. No va a escuchar a su esposo, ni va a escuchar a Dios, ni va a escuchar a nadie. Porque la única voz en su corazón es la voz de su corazón orgulloso, endurecido. Ese mismo cuadro que presenta nuestra hermana es el cuadro que podemos ver en la vida de la persona creyente, del cristiano, que tiene palabra de Dios en abundancia a su disposición y Dios no deja de hablar, pero esta persona no escucha. No escucha no porque Dios esté hablando en otro idioma, Dios esté hablando con palabras altisonantes y difíciles que no entendamos. Simplemente porque pueden haber ruidos que están impidiendo que el cristiano escuche la voz de Dios. Definitivamente el problema no está en la escasez de palabra de Dios, porque Dios siempre está hablando. Somos nosotros los que no estamos escuchando. Y repito, pueden haber muchos ruidos, y el primero de ellos es el que experimentó nuestra hermana. El orgullo en el corazón nuestro nos impide escuchar la verdadera voz de Dios que nos está hablando una y otra vez. Porque el orgullo quiere levantar su propia voz. Y cuando nosotros tratamos de imponer nuestro punto de vista y encerrarnos en lo que pensamos y no entramos en diálogo, no nos disponemos a escuchar, entonces en balde podrán venir con altavoces y gritarnos la voluntad de Dios a nuestros oídos que no la vamos a escuchar, porque nuestro corazón orgulloso y soberbio no permite que la voz de Dios se escuche. Y en ese caso estaremos completamente destinados al fracaso, como el pueblo de Israel aquí, que en su manifiesta rebeldía no quiso escuchar a Dios. Y el Señor se lamenta: si me hubieras escuchado, Israel, yo hubiera hecho desaparecer a tus enemigos, yo hubiera hecho esto por ti. Pero lamentablemente el pueblo no escuchó. Bueno, el orgullo en nuestro corazón, la soberbia que no admite consejo y que nos impide humillarnos, reconocer nuestros errores, nos impide escuchar el sabio consejo del Altísimo. Junto con el orgullo pudiéramos mencionar otros ruidos que potencialmente pueden hacer que la voz de Dios no la escuchemos. Y ese otro ruido puede ser el afán y la ansiedad. Si nosotros estamos demasiado preocupados por el día de mañana, por el qué comer, el qué vestir, el qué será, pues definitivamente esa vida centrada en uno mismo, esa preocupación desmedida, nos impedirá escuchar la voz de Dios a nuestros corazones. El materialismo, el consumismo, son dos fenómenos también de nuestro mundo que nos impiden escuchar la voz de Dios, porque estamos tan ocupados en traer el pan a la mesa, en conseguir el vestido para el cuerpo, el perseguir las metas que nos proponemos, los sueños que queremos lograr, los bienes materiales que queremos alcanzar,
que todo se concreta en este mundo y no proveemos para lo espiritual, no proveemos para nuestra alma, porque lamentablemente, aunque el Señor dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, no estamos escuchando. Precisamente por eso, por estar ocupados solamente en alimentar el vientre, pero no en disponernos para afinar nuestros oídos y escuchar al Señor que nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Otro ruido que puede impedir que nosotros estemos escuchando la voz de Dios es la complacencia. Precisamente como hemos llegado a estar, quizás algunos han llegado a estar en una situación sumamente cómoda y relajante en la vida, han alcanzado sus sueños y tienen abundancia de bienes, pues se sienten tan bien realizados que piensan que ya no necesitan nada más. Y asumen que esa prosperidad y esa bendición, entre comillas, es parte de lo que Dios quería para ellos y nada más. Estar sumamente complacidos y cómodos puede ser para algunos una dificultad para escuchar a Dios, porque salir de la zona de confort es difícil. Y muchas veces Dios está llamando y hablando a ciertas personas en su zona de confort, pero como están tan cómodos allí, no quieren salir y no escuchan la voz de Dios. Otro ruido puede ser la autoconmiseración, la victimización. Hemos llegado a tener tanta lástima de nosotros mismos, nos hemos considerado por tanto tiempo víctimas en todas circunstancias. A veces pues hemos sufrido realmente en el pasado y hemos sufrido la redundancia, el abuso de otras personas, y nos han marcado para toda la vida y nos encerramos en esa lástima, en esa autocompasión hacia nosotros mismos, que nuestro mundo se encierra y se limita a esa situación de pena y de dolor, y por cuanto nos sanamos esas heridas no podemos volvernos hacia afuera y no podemos estar dispuestos para escuchar la voz de Dios. Hay muchísimos ruidos, hermanos, no terminaríamos nunca, pero quiero mencionar uno más que es muy común y que lamentablemente pues lo vemos aún en las iglesias, y es el prejuicio. Una idea preconcebida que nos hemos hecho de alguien, nos hemos formado de alguien, quizás que alguien más nos hizo pensar de cierta manera con relación a otra persona, y ya las puertas se cierran para escuchar a esa persona. Y eso ocurre en todos los contextos. No estamos dispuestos a escuchar a nadie por un prejuicio. Ni la palabra de Dios de parte de los líderes espirituales la podemos escuchar, porque hay una barrera que lo impide, y es el prejuicio. Este, junto al orgullo, pues hace que la persona no pueda escuchar la palabra de Dios de la boca de sus ministros. Y siempre Dios ha hablado a través de sus ministros. Cuando, en el contexto incluso de la falta de palabra de Dios, porque ha existido épocas donde la palabra de Dios no ha abundado, no necesariamente porque no hubieran Biblias y predicadores, ¿no? Siempre ha habido esto, gracias a Dios. Pero la palabra de Dios, que puede llegar en el momento oportuno
a la persona, la palabra profética, esa palabra ha escaseado. Ha escaseado y bueno, la Biblia registra en la época de Samuel, donde dice que la palabra de Dios escaseaba y bueno, eso era una situación bien lamentable. Y bueno, sabemos cómo Dios obró allí a través de Samuel, que era apenas un joven que vivía en el templo y servía allí a un sacerdote Elí. Pero eso no es lo que queremos destacar, sino el hecho de que a veces la palabra de Dios escasea, aun cuando hay mucha palabra de Dios. Porque hay mucha palabra de Dios o sobre Dios, pero que no está finamente dada. No está dada con el temor de Dios, con el discernimiento, con la sabiduría de Dios. Y lamentablemente, pues en ese contexto, cuando alguien habla la verdadera palabra de Dios, los que no pueden escuchar se la pierden. Los que no pueden escuchar por todas estas cosas que hemos mencionado y otras. Por eso, si algo queremos destacar aquí en esta mañana es que nos dispongamos a escuchar. Porque el problema no está en que Dios no esté hablando. Dios sigue hablando. Pero tenemos que eliminar los ruidos, hermanos. Si nosotros tenemos alguna situación que nos está impidiendo ir ante la presencia de Dios y orar y dejar que Él hable a nuestros corazones, que nos está impidiendo ir a su palabra sobre todas las cosas, porque allí es donde Dios habla por excelencia. Si nos está impidiendo sentarnos y escuchar un sermón en nuestra iglesia, si nos está impidiendo recibir el consejo y la orientación de un hermano que tiene palabra de Dios, entonces deberíamos tomar medidas nosotros sobre nuestras propias vidas para eliminar los ruidos y disponernos a escuchar la clara voz de Dios para nuestras vidas. Porque recordemos, fallar o errar en esto va a traer una grande consecuencia. Quiero retomar el versículo donde el Señor dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso obedecer. Y mire lo que pasa cuando no escuchamos la voz de Dios y no queremos obedecer. Los entregué, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron según sus propios consejos. Es decir, Dios nos dice, bueno, no quieres escuchar, adelante. Sigue. Y evidentemente, caminar sin la orientación, sin la aprobación, sin la bendición de Dios, es ir directamente al fracaso. Que Dios nos ayude a todos para mantener siempre nuestros oídos afinados, para escuchar su voz, hermanos, para escuchar su consejo, su orientación, que siempre vendrá en el momento oportuno y necesario a nuestra vida, porque Dios es fiel y Él nunca deja de hablarnos. Solo dispongámonos a escuchar con humildad en nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Quisiera orar en esta mañana. Tenemos una petición de parte de nuestro pastor, hermano Iván Quiñones. Hay una persona que probablemente esté siendo intervenida quirúrgicamente en este mismo momento. Martín López. Este es el esposo de una hermana de la congregación de nuestro hermano. Y lamentablemente se le ha descubierto un tumor en la cabeza, en el cerebro. Y yo creo que esto es bien delicado, hermanos. Oremos que el Señor tenga compasión e intervenga en esta operación y todo pueda salir bien. Seguimos orando por nuestros hermanos que están en duelo, como nuestra familia, nuestra hermana Menalda Aldana. También hay otras personas que han perdido a sus seres queridos,
en estos días que conocemos y queremos también orar por ellos, que Dios traiga consuelo y fortaleza a sus corazones. Y bueno, oremos los unos por los otros, hermanos, apoyémonos en oración y estemos dispuestos para seguir adelante, escuchando las orientaciones del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias en esta mañana, Padre eterno, por el privilegio de escuchar tu voz todavía en estos días. Gracias por hablarnos de múltiples maneras. Solamente enséñanos, Señor, a abrir nuestros oídos, a abrir nuestros corazones, libres de orgullo, de prejuicios, libres de cualquier preocupación que no sea el escucharte a ti para andar en tus caminos. Te rogamos que nos ayudes porque todos fallamos en esto. En esta mañana queremos, Padre, interceder por Martín López. Tú conoces la delicada condición de salud de esta persona y conoces también, Señor, Padre, el interés que hay en su esposa, en su iglesia, para que tú puedas escuchar nuestras plegarias en su favor y tú, Señor, permitas que esta delicada operación a la que él está siendo sometido en este mismo instante o quizás ya haya terminado, no sabemos, Padre, pero queremos rogar que tú estés mediando en esta situación y tú permitas que esta operación sea un éxito y que podamos ver a Martín, Señor, salir airoso de esta operación y todos traer gloria y alabanza a tu nombre. Seguimos pidiendo, Señor, que tú sigas consolando y fortaleciendo a los familiares de los hermanos que han fallecido, con nuestra hermana Esmeralda. Te pido por ella y por sus hijos nuevamente, Padre, por la mamá de Bob y sus hermanos, por todos los que están padeciendo esta pérdida. Permite, Señor, que el día del domingo, cuando ellos tengan que ver nuevamente a Bobby en esas condiciones, Señor, tú les puedas fortalecer y ayudarles y consolarles en medio de esta situación, que este tiempo que compartamos con ellos pueda ser de consuelo para ellos, Señor. Así, Señor, te ruego por los demás hermanos que han perdido a sus padres, a sus hijos, quizás sus hermanos, sus esposos, sus esposas. Todos los que están padeciendo, Señor, por la pérdida de sus seres amados, te suplicamos, Padre, que tú tengas compasión y consueles y fortalezcas sus vidas. Así te pido, Padre, por las demás peticiones de tu pueblo, por la falta de empleo, Señor, que tú abras puertas para aquellos que lo necesitan, Señor. Te ruego, Padre, que tú hagas el milagro de que puedan obtener un empleo quizás muy superior al que perdieron. Sostén, Señor, a nuestros hermanos. Y así, Padre, te ruego que guíes a todos en sus decisiones, que puedan obrar en tu voluntad, Señor, sabiendo que han escuchado tu voz y te están obedeciendo. Padre, bendice a todos mis hermanos en esta mañana y guárdanos muy cerca de ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que la paz del Señor sea con todos, hermanos. Gracias por escuchar. Que Dios me los bendiga.